Bienvenidos a Wolf Collector, un canal por y para coleccionistas. No importa si coleccionas figuras abiertas o cerradas, vintage o modernas, americanas o importadas, este hobby es para todos. No te despegues, comenzamos. Hoy presentamos... Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular referente a una de las caricaturas de mi infancia. ¿Cuál es? Los Caballeros del Zodíaco, o como también es conocida en el resto del mundo, Saint Seiya. Esta serie llega a México en la década de los 90s y llama muchísimo la atención porque pasa en una barra de caricaturas, o bueno, en una programación especial de los días sábados durante las transmisiones de lo que vendría siendo TV Azteca actualmente. Pero algo muy simbólico es que esta caricatura pasa muy temprano los sábados, a las 8 de la mañana. Es algo como inaudito, digamos, en un programa infantil, porque usualmente usan otro tipo de horarios un poquito más amigables, no sé, a las 12 del día, o en plena tarde después de que hicieras la tarea, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que yo iba más o menos en quinto de primaria aproximadamente, cuarto, quinto de primaria, y recuerdo que un día prendí la tele, esperando encontrar alguna caricatura, había un comercial en el canal 5, que era donde pasaban las caricaturas, y le fui cambiando los canales, y de repente llegué al canal 13, y estaba una pelea entre el Pegaso y el dragón. Yo no sabía quiénes eran, pero me impresionó la pelea como tal, así la acción, cómo golpeaban, los poderes que lanzaban, cómo hacían las cosas, o sea, era maravilloso para mí, pequeña mente de aquel entonces. Dirán ahora, es que la caricatura era en extremo violenta. Sí, sí lo era, pero yo, así como me ven, crecí viendo películas como Robocop, y esa es extremadamente sangrienta, ¿no? Y me encantaba la película de niño. Entonces para mí pues, no me ofendió ese tipo de caricaturas, ¿no? Ya luego me enteré que se llamaba Los Caballeros del Zodíaco y que llevaba ya algunos episodios anteriores a cuando inició la serie. Es decir, mi primera batalla que vi fue Pegaso contra Dragón, Seiya contra Shiryu. Ya cuando terminó la serie y la volvieron a repetir y empezaron con las programaciones alternas que pasaban la serie como en diferentes etapas. Por ejemplo, la serie normal iba a las 8 de la mañana los sábados y luego en la tarde entre semana a las 5 creo, o a las 6, no me acuerdo, pasaban otra, volvían a empezar la serie, ¿no? Entonces tenías el torneo galáctico a las 6 de la tarde y el sábado estaba a las 12 casas, por ejemplo, ¿no? O no sé, el Asgard o la batalla de Poseidón, alguna cosa por el estilo. Y ya cuando vuelven a hacer estas repeticiones es cuando me entero por fin que había pasado anteriormente. Muchos niños nos enajenamos con esta serie a un punto así inimaginable. Nos llegó pues sí a conmover y a gustar lo que pasaba. Queríamos saber qué era lo que sucedía, porque media hora en la semana era muy poco para visualizar eso. En las tiendas comenzaban a llegar las figuras de los Caballeros del Zodíaco. Voy a mostrarles una, como esta. Este personaje de la saga de Asgard, Hagen de Merak Beta. Muchas de estas figuras eran caras, digamos, a primera instancia, por el tamaño de la caja, por la presentación. Eran más caras que una figura común y corriente. No sé, en aquella época había tortugas ninja y esto era más caro que una tortuga ninja como tal. Pero valía la pena enteramente y era fascinante poder abrirlo. Aquí ya se cayeron dos piezas. Y tener aquí todas las piececitas acomodadas, ¿no? Era fascinante llegar y ver esto en la tienda y decir, quiero comprarlo, quiero tener uno de estos. Pero una peculiaridad es que muchos de estos personajes no existían como tal en la serie al momento que la estábamos viendo. Es más, incluso en el intro, cuando empezaba la caricatura, con la famosa canción de Los Guardianes del Universo. Guardianes del universo, al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodíaco, cuando lanzan su ataque, entonando contra su campeón, la canción de los héroes. Guardianes del universo, al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodíaco, cuando lanzan su ataque, entonando contra su campeón, la canción de los héroes.
comentaba durante el intro, ya muchos años después nos enteramos que eran fragmentos de la película, porque incluso los personajes usaban armaduras que no salen en la serie. No coincide la imagen visual del personaje o de los personajes con lo que teníamos en juguetes como tal. Y es más, cuando llegaron estos los de Asgard tampoco sabemos quiénes eran. Había una gran duda sobre los personajes, de dónde venían, qué poderes tenían, qué relación tenían dentro de la misma historia. Uno de los puntos que ayudó a destacar mucho en Latinoamérica a la serie, o también parte en Europa, no tanto en Japón, fue justamente el cambio del nombre a los Caballeros del Zodíaco. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque fue muy común que los personajes que vendían en tiendas eran los 12 signos del Zodíaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, etcétera, 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 etcétera. De ahí se acuñó el nombre. No tanto porque en la serie se llamaron los Caballeros del Zodíaco. Porque Seiya, Shiryu, Yoga, Iki y Shon, sabemos que hasta mucho más adelante pertenecen a este rango de Caballeros Dorados y se unen, digamos, a las filas de estos 12 guerreros de élite. Pero sabemos que pasan muchas cosas para llegar a ese momento y eso no es relevante en la historia. Esa no es la historia como tal. Sin embargo, el nombre de Saint Seiya o Santo Seiya o los Santos de Atena, como se maneja originalmente en el manga y en la serie original, no puede utilizarse de este lado, porque si hablamos de un santo, estamos hablando de cosas religiosas, y eso, digamos, va en contra de la cultura general, ¿no? Sería como enaltecer algo de manera religiosa. Pero en Japón no ocurre de esa manera, estaba muy bien justificado el nombre, el Saint Seiya, porque el protagonista es el Santo Seiya. Entonces, cuando hacen la traducción, los personajes que más se venden obviamente son los Caballeros Dorados, por la indumentaria que tienen, porque muchos niños se identificaban o decían, quiero mi signo del Zodíaco. No sé cómo se llama, no sé qué hace, pero quiero a este personaje. Y los protagonistas, con su armadura diferente, no se encontraban en tienda. O mejor dicho, veíamos en la televisión a personajes como a Shiryu, a Seiya y demás, con su casco y la armadura puesta y cómo les cubría todo el cuerpo. Veíamos esta indumentaria completamente en la televisión. Pero el personaje clásico con esta ropa no se vendía en México como tal. No llegó a tiendas de manera legal el personaje con la armadura tal cual. Ya muchos años después, por medio de importación o tiendas especializadas en anime y juguetes y así, empezaron a llegar las figuras con su armadura de primera versión, pero como tal en tiendas no se adquirían. Cuando llegábamos ahí encontrábamos otras versiones de los caballeros, que fue lo que se conoció después como la segunda versión de la armadura. Un caso curioso es que originalmente los caballeros no tenían ese tipo de armadura en el manga. Originalmente son como diademas lo que tienen, no usan cascos. No está todo cubierto, llevan como unas tiras y unas sombreras y demás. Es muy sencilla su indumentaria. El autor, Masami Kurumada, tenía una visión de lo que quería con estos caballeros y de hecho él había fracasado con muchas ideas que tenía de mangas que no cuajaron como tal y no funcionaron. Es más, en uno de los mangas, en el número 1, si no mal recuerdo, en la edición española, viene una nota donde dice que a él le ofrecieron hacer una serie de Saint Seiya y dice que ojalá y funcione, ojalá y le traiga éxito. Y pues sí, muchos años después supimos que realmente trajo el éxito que siempre había buscado, porque él había sido un autor fracasado en aquel entonces. Ahora bien, las figuras son muy populares en México, en Brasil, en España y en Francia, digamos afuera de Japón. En Japón no es tan grande la serie, aunque parezca increíble de creer. Aquí en América, o en Latinoamérica como tal, tuvimos un boom del anime gracias a Dragon Ball Z y demás, que empezaron a llegar de este lado y por lo general nos traen animes famosos. En Japón salen infinidad de series e infinidad de mangas y no todo trasciende de manera internacional. Hay productos que llaman la atención a ciertas regiones y hay otros productos que no. Sabemos ya actualmente por el internet y demás cosas que hay un montón de series de ciertos temas. Hay series como que de guerreros, series de chavitos aventureros, series de chicas sexys, chicas mágicas, no sé, infinidad de temas. Podemos clasificarlos de esa manera. Saint Seiya como tal, a pesar de ser una historia de aventura, una historia con mitología, una historia realmente apasionada, no es tan grande en Japón. Han seguido sacando juguetes y las series y demás porque saben que vende. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con los tres grandes, que vienen siendo Naruto, One Piece y Dragon Ball, pues no se comparan ni ridículamente hablando, ¿no? Un ejemplo de ello es el juego de Neon Force, que no tiene mucho que salió, bueno, ya unos 2-3 años más o menos. 2019, 2 años. Ya saben que salen muchos personajes de la Shonen Jump
y peleas entre ellos y demás con espectaculares efectos y medianamente está bien hecho, o bueno, bien planteada la idea. No en ejecución como tal, porque pudo haber sido mejor el juego, en efectos especiales es muy bueno, la mecánica le falta un poco de detalle, pero lo importante no es que vamos a hablar sobre el juego, sino sobre los personajes que aparecen en él. Y sí, aparecen series famosas, por así decirlo, de la Shonen Jump, pero Saint Seiya como tal no es tan relevante dentro de esta categoría como tal, ¿no? O sea, sí aparece porque fue destacable dentro de la historia de la Shonen Jump, pero nada más incluyen a 2 personajes de Saint Seiya dentro del juego, que viene siendo Seiya y Shiryu, y nada más. En cambio, tenemos personajes de Dragon Ball, de Naruto y de One Piece, que tenemos infinidad de ellos, o de Bleach también, que tienen más cantidad de personajes. Tienes como Saint Seiya, o bueno, Caballero del Zodiaco, o las aventuras de Fly, llamado en Japón Dragon Quest, que allá no se llama Fly, sino Dai, también sale únicamente un personaje. Es decir, series que aquí son populares, allá no lo son tanto. Han aparecido, han tenido cierto revuelo, pero no es tan grande como se consideraba de esta manera. Si son fans de la serie, que yo espero que sí, por eso también este video, saben que la serie cuenta con un poco más de 100 capítulos, muchos de los cuales son relleno. No ocurren cosas o tales cosas en el manga. ¿Por qué pasó esto? Porque la productora, cuando realizan la serie, este diseñador de personajes, Shingo Araki, decide rehacer el estilo gráfico de los personajes. Eso quiere decir que casi toda la primera parte de la saga, gran parte de Torneo Galáctico, más la batalla con los Caballeros de Plata y demás, es inventado, es relleno para la serie. Shingo Araki se inventa caballeros, se inventa las armaduras, él es el que inventa, digamos, los cascos que llevan los personajes, esta nueva indumentaria, y eso funciona mucho, eso es el gancho que atrapa a la gente como tal. De ahí que se empiezan a gustar mucho la serie y a desarrollar un amor muy intenso por él. La historia difiere mucho entre el anime y el manga, cambia así, están a extremos opuestos como tal. Algo que tiene Kurumada, no será el mejor dibujante del mundo, pero con historias sí se rifa al momento de cómo plantear sus ideas y cómo ha seguido desde entonces generando y generando y generando y generando más material dentro de esto, porque hasta la fecha tenemos todavía productos más o menos vigentes sobre esto, porque nosotros tras la serie original hemos tenido otras como el episodio G en manga, tenemos los Canvas, tenemos Next Dimension, tenemos la continuación que a muchos nos gustaría borrar, Saint Seiya Omega por ejemplo, tenemos las películas, las 4 originales, las 4 OVAs, más aparte de la 5ª película que es la del Tenkaigen. Tenemos una 6ª película que es ya en tridimensionales, tenemos la nueva serie de Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Saint Seiya no ha muerto como tal, ha seguido saliendo y evolucionando a través de la historia como tal, ¿no? La serie fue cancelada después de que pasa lo de Poseidón. Digamos que en el manga los arcos van de la siguiente manera. Es el torneo galáctico, después sigue la batalla contra los guerreros, contra los santos de plata, sigue las 12 casas, posteriormente brincan a la pelea con Poseidón, a la batalla con Poseidón, y el último arco es la batalla contra Hades. ¿Notaron algo diferente? ¿Qué es lo que no existe aquí? Bueno, lo que no existe es justamente el arco de Asgard. Este fue inventado completamente para el anime. Este es, digamos, el arco mejor hecho en un relleno de una serie, a mi opinión, porque se inventaron personajes muy buenos, con una buena historia que queda perfectamente dentro del canon de Saint Seiya como tal. Después de lo que pasa en Poseidón, originalmente había la propuesta de hacer la serie, bueno, de continuar la serie como tal con la saga de Hades, hacer el último arco, e incluso ya existía un soundtrack con la música de la serie, cuyo intro se iba a llamar Death or Dead, que es muy buena la canción, por cierto, e incluso existe un disco como tal en formato físico con ese soundtrack, pero por alguna razón la cancelaron, ya no funcionó, ya no salió, dieron carpetazo a Saint Seiya y adiós. Se desapareció durante, no sé, más o menos 20 años de la historia del mundo, ¿no? Por así decirlo. Pero, ¿qué ocurre? Que por allá de principios de los años 2000 y algo, 2003, 2004, no recuerdo la fecha, empiezan a aparecer por ahí capítulos nuevos. Así como que, ¿cómo que capítulos nuevos? Y resulta que empiezan a animar la saga de Hades, el capítulo de Hades, y empiezan con el capítulo del santuario, justamente. 13 maravillosos capítulos que nos hicieron volar la cabeza.
El único problema era que tardaba mucho en salir cada capítulo, aproximadamente tardaba un mes en salir cada uno de estos, pero ello nos ayudó a empezar a relacionar, digamos, Saint Seiya otra vez con todo lo que estábamos haciendo y viviendo y demás, ¿no? Y quienes crecimos con Caballeros del Zodiaco ya éramos grandes y fue como reencontrarnos con nuestro yo pequeño y decir, soy fan de esto, quiero vivirlo otra vez, quiero tenerlo. Y bueno, una manera de cómo llegaron a la gente fue a través de figuras relanzadas, o bueno, más bien vueltas a hacer, con el estilo original. Es un Capricornio Sapuri de edición japonesa, donde veíamos el estilo clásico en formato vintage de los personajes. Estas figuras, al principio, yo incluso llegué a pensar que eran piratas o algo por el estilo, porque sabemos que existen las Saint Fighter, que son las versiones apócrifas o bootleg de los caballeros, y sobre todo esta ilustración se ve muy sencilla, ¿no? Como que muy chafa, por no decir otra palabra. Uno imaginaría que era una ilustración más tipo anime dentro de esto, no así tan sencilla, pero sí resultó que era original. Y empezaron a sacar las figuras, primero los Sapuri, que eran los personajes que estaban apareciendo dentro de esta saga del santuario, y poco a poco empezó a levantar el interés de la gente. Un interés tan grande que de repente empezaron a aparecer unas figuras más grandes con armadura de metal, ya más o menos de 6 pulgadas mínimo, donde ya nuestros personajes favoritos podían tener un peso más grande como tal, hablando de armadura. Esos personajes se llamaron Mid-Cloth. Básicamente se inicia con la figura de Seiya, donde vemos a un Pegaso con la segunda versión de la armadura, básicamente puesta, todo es de metal completamente, es muy estético, es más grande y llama muchísimo la atención. Era un costo elevado para aquel entonces, pero a la gente no le importó y le empezó a comprar. Esta figura llamó tanto la atención, que la gente empezó a pedir a los demás personajes. Por ende, los primeros personajes que salieron fueron justamente Seiya, Shiryu, Yoga, Shon e Ikki, los 5 protagonistas de la armadura de bronce. Cuando salen estos personajes y todos se venden, tienen una mediana buena recepción dentro del fandom como tal, solicitan que Bandai haga a los personajes de los Caballeros de Oro. El primer caballero en salir dentro de la línea Mid-Cloth es justamente Ayora de Leo, este que tenemos aquí. Pero ¿por qué sale primero este y no un caballero como Saga de Géminis o Mu de Aries o algún otro un poco más famoso? Bueno, los japoneses son muy perfeccionistas y sobre todo hablando de productos como este, que será de gama alta, por así decirlo, y no saben cómo la gente va a reaccionar, además de que requiere más material y tiene, digamos, un peso e inversión por la cosa del metal. No es como hacer una figura de plástico y ya, sino que deben invertir un poco más en moldes y hacer cosas así más prácticas, por así decirlo, ¿no? Entonces, el experimento de los Mid-Cloth empezó con Seiya y sigue con Fénix y demás. Pero, como en la serie de los caballeros, en la saga de Hades, pues, sabemos que los personajes, los de bronce, llegan a ocupar las armaduras de oro. Se les ocurre que pueden empezar justamente con los personajes que tienen relación con los caballeros de bronce. El primero de ellos es justamente Ayoria, con su relación con Ikki, porque sabemos que Ikki hereda la armadura de oro de Leo. Otra de las razones de por qué sale primero justamente Ayoria es porque es el caballero con la armadura más sencilla de realizar. Los primeros que salen de esta primera generación de caballeros son los que tienen la armadura más fácil, por así decirlo. ¿Cuáles serían dentro de esto? Es el orden como según yo salieron, que son Leo, Camus, Acuario, Capricornio, Virgo y el último de esta generación fue Sagitario, si no mal recuerdo. Que era más, la armadura es parecida a esta, pero con las alas. O sea, empezaron a experimentar un poquito más. Tengo aquí el muñeco que lo saqué a propósito. Tengo aquí el muñeco solito. Y podemos notar que tiene una cabeza muy grande. No es muy estética la cabeza. ¿Ok? Igual las articulaciones son un poco rígidas en algunos puntos. Es decir, no es tan posable. No podemos jugar tanto con él. Y ni hablar del peso que tiene la figura dentro de... Bueno, ya con la armadura, mejor dicho, al momento de pararlo, requerimos ciertas bases. Pero estas figuras de primera generación poco a poco empezaron a experimentar justamente con la reacción de la gente y cómo iban viendo a cada personaje. Obviamente, como iban sacando de uno por uno, cada figura tuvo su respectivo momento en el mercado. Tuvimos un gran espacio, digamos, entre cada figura para poder juntar dinero, adquirirlas y también poder, tener una proyección de cuánto íbamos a gastar durante el año o lo que íbamos sacando. No se compara, por ejemplo, a figuras americanas que sacan la web completa, como que se ven acá abajo de Guardianes de la Galaxia,
que sacan todos de un jalón y debes comprarlos como puedas porque si no se van a agotar. En este caso no, en este caso sacaban de uno por uno para ir completando la colección. Obviamente conforme iban pasando los meses, iban mejorando el estilo de producción y también se basaban mucho en la retroalimentación de los foros de internet. Costó muchísimo trabajo que Bandai se diera cuenta de, o más bien que Bandai aceptara que a la gente le gustaban sus productos, porque según ellos pensaban que esto no les gustaba y no estaban convencidos al 100%. No sé si era cosa de producción, no sé si era detalle de los diseñadores, no sé si era cosa de los gerentes de marketing o qué, pero esa era la impresión que al menos a mí me daba, que ellos estaban temerosos de lo que fuera saliendo. Dentro de estos personajes que van reinventando y haciendo cosas nuevas y con todo este boom de la saga de Hades, mucha gente se inclinó a comprar caballeros, tanto en su formato vintage, como el Capricornio que les enseñé, como con el formato Mid-Cloth. Uno que llamó exageradamente la atención e incluso yo me quedé así anonadado cuando lo vi, o sea, no podía dejar de verlo, es justamente la figura de Radamantis de Wyvern, que es un personaje principal dentro de la saga del santuario de la saga de Hades. Este fue su versión en Mid-Cloth. Era, por así decirlo, el primer caballero diferente que salía con una armadura llamativa. Porque estamos acostumbrados a que salían de bronce, los de oro y así. Este fue el primero que sacaron, así que era algo nunca antes visto, ¿no? Un personaje de la saga de Hades. Obviamente voló en cuanto se vio y pues la gente se peleaba por él, ¿no? En su formato japonés y posteriormente llegaron en formato latino, como se lo conoce. Ese formato latino es justamente así como aparece aquí, por la marca DTM y con los logotipos de los Caballeros del Zodiaco. Lo que cambiaba aquí era únicamente el, digamos, acabado de la caja, es decir, que los rótulos que eran en español, pero por dentro la figura era la misma que se vendía en Japón, tal cual. Y otra peculiaridad es que esta llegaba a un precio muchísimo más económico que una figura japonesa. Por obvias razones no había que pagar importación, la teníamos aquí de manera local. DTM se empieza a engolosinar con las figuras de los caballeros y saca todo lo que pudo, no solamente Mid-Cloth o figuras vintage. Sacaron también figuras de adorno, lámparas, cachapones, figuras que se ponen en la ropa como juguetes de acción más o menos. O sea, para todas las edades hubo de los Caballeros del Zodiaco a la venta tanto en México como en Latinoamérica, sobre todo en la parte de Brasil, para abarcar todo este mercado. Quizá el error de DTM como tal fue justamente querer agarrar todo, y también los vivillos de los revendedores que empezaron a hacer negocio con los productos latinos, vendiéndolos como japoneses. Yo me llegué a topar a gente que vendía el producto que era latino, que traía alguna etiqueta que decía DTM, o tenían pegado los Caballeros del Zodiaco, lo hacían pasar por japonés, le limpiaban la etiqueta y así lo vendían. Porque hubo algunos, ya casi de los finales, que no traían el rótulo de DTM. Se vendían como latinos, eran latinos y todo, pero no traían ese rótulo. Entonces los hacían pasar como una figura japonesa auténtica. Este es la versión vintage, reedición, vendida en México por DTM. Con los vintage pasó algo muy similar que con los Mid-Cloth. La gente adquirió primero las versiones de los personajes de Hades, posteriormente los 5 de bronce, y comenzaron a salir poco a poco más y más personajes. Los caballeros negros, que fueron difíciles de encontrar en Japón en su momento, los caballeros de Asgard, los caballeros de los marinos de Poseidón, los espectros de Hades también salieron algunos. Salió Radamantis, salió Giganto, salió Papillón, salió Sheena también, que eso no había salido en figura como tal. Y tuvimos un montón de piezas de estas justamente que poco a poco fueron llenando los anaqueles, e incluso una caja especial con los de bronce, con sus respectivas armaduras doradas, es decir, su armadura normal, pero en tonalidad dorada. Y al mismo tiempo que los Mid-Cloths estaban estos en tienda, a precios muy, pero muy módicos. Y es más, ahora me arrepiento de no haber comprado tantos en aquel entonces. Yo pensé que nunca iban a subir de precio, pero hoy en día sabemos que los venden por unas cantidades estratosféricas, aunque no valgan eso, porque realmente costaban mucho menos que un original y ahora quieren venderlo a los mismos precios, lo cual pues no tiene nada que ver, ¿no? Dentro de la segunda generación de piezas tenemos, digamos, a Libra, donde ya la figura tiene una cabeza un poco más estilizada, solo un poco, que el Leo o la primera generación como tal. Ya no son tan cabezones, tienen un poquito más de definición en el cabello, pero sobre todo de estos, lo que más llama la atención es la cantidad de piezas que manejan. Justamente Libra y Géminis, que son los que tienen más piezas,
Vienen con varias charolas con todo desplegado. Libra tiene 4 charolas con las piezas. Podemos ver las armas guardadas, las manos, las armas desplegadas, pedazos de la armadura, la figura, y en la parte inferior vienen las demás piezas junto con algo muy trascendente que es la cabeza de Shiryu para armar a nuestro respectivo caballero de bronce con su armadura dorada de Libra. Como les comenté, con Leo venía la intención de colocar la cabeza de Ikki, de la armadura segunda versión, y posteriormente a partir de Acuario viene la cabeza de su respectivo caballero de bronce junto con el respectivo caballero de oro. Es decir, con Acuario viene la cabeza de Yoga, con Libra la cabeza de Shiryu, con Virgo la cabeza de Shun. Y en ediciones subsecuentes tenemos ediciones como la versión EX, donde ya viene Shiryu con su respectiva armadura de Libra y la cabeza perfectamente esculpida para ese cuerpo y esa armadura. En este caso simplemente cambiamos la cabeza. Bandai ha sido muy meticuloso con esa parte de la escultura. Así como tenemos a Yoria Tosco, tenemos al Doko, que tiene una cabeza más o menos definida. Poco a poco vimos nuevas generaciones de figuras. Tengo un Shiryu, que ya se le cayó el cabello, que es de la tercera armadura, es decir, la armadura que aparece en el capítulo Infierno de la saga de Hades. A partir de este ya cambia justamente la articulación de las piernas y también los hombros, ya tienen literalmente movimiento hacia el frente, el hombro, no justamente la articulación. ¿Ok? Empiezan ya a perfeccionar los cuerpos y también la manera de cómo colocar la armadura va cambiando. E incluso la escultura de la cara también es distinta de la que teníamos anteriormente, ya saben, más afiladas las caras. Pero con todo y eso no están completamente satisfechos los japoneses. Requieren hacer más y más experimentos para detallar todavía más las figuras, justamente hasta llegar a esta edición que ya se había mostrado. Sin embargo, quiero hacer hincapié justamente en toda la innovación que hubo dentro de esta pieza. Aquí ya en las piernas tenemos que la rodillera se encaja directamente en un socket que tiene adentro la figura, en un huequito. Al igual que los puños ya no son dibujados, lo que viene siendo la parte de la nudillera, por así decirlo. Anteriormente teníamos que eran dibujados dentro de cada pieza de plástico. En este caso es una pieza de plástico con acabado metálico que se acopla sobre el puño para dar la impresión de que tenemos un puño completamente de metal en la parte exterior y en la parte interior se vería como esa parte como de plástico, ¿no? Por así decirlo. Tenemos las sombreras también que tienen un mecanismo que hace que el muñeco pueda levantar el brazo y pueda subirlo y bajarlo y demás. No lo quiero mover para no aflojarlo, pero esa es la intención de los personajes. También si los manipulamos mucho, se aflojan y ya el peso les llega a ganar. Sobre todo con los caballeros de oro pasa mucho eso. Al dejarlos en una pose, no sé, explosión de galaxias o algo, esto hace que los brazos poco a poco se vayan aflojando y vayan siendo vencidos por el peso de la armadura. Otra cosa a destacar dentro de estos es que traen varias partes, por ejemplo para el cabello. En este caso, como el casco se coloca sobre la cabeza, se arma toda una estructura, no solamente se coloca y ya como pasaba con los demás de bronce. En este caso tenemos un flequillo que le cae enfrente y tenemos una cola en la parte de atrás. Personajes que tienen cabello largo, como Ikki o como Shiryu, obviamente. Ikki no lo tiene tan largo, pero sí lleva la parte de sus patillas que le sobresalen del casco y también la cola que va en la parte de atrás. Shiryu es más o menos igual, lleva un fleco al frente y lleva el pelo largo atrás. Shun también tiene un poco que le sale de cabello en la nuca. Son detalles que a lo mejor parecen minúsculos, pero es muy importante para un japonés que busca recrear justamente el personaje tal cual. Obviamente, si hablamos de perfección, ya los Midcloth EX, que nos llevan el mundo a la mano, son la cereza del pastel de esa edición, ¿no? De ese tipo de diseño y de todo lo que se ha hecho de Caballero del Zodiaco. Si algo tiene Saint Seiya o los Caballeros del Zodiaco es que las figuras deben traer la armadura como tal. Deben poder recrear las escenas del anime con esta armadura, con los poderes o con cosas que tengamos a la mano. No todo ha sido, como ya les comentaba, armaduras de metal. Hay figuras que han tenido partes de plástico o que son más juguetes como tal, para que el niño juegue, para que el niño lo aviente, para que el niño lo tenga. Porque una onda, digamos, un Midcloth o un Midcloth EX van más para un coleccionista, por alguien que creció con la serie y atesora tener este personaje y que lo va a cuidar y no lo va a estar jugando. Quizá lo vayan a posar, pero no lo van a jugar en definitiva, o al menos no conozco a nadie que lo vaya a jugar. Dentro de esta misma onda, hace poco, hace unos 2 años más o menos, Bandai lanzó una serie llamada DD Panoramation, la cual, en mi opinión, era una muy buena idea
para recrear escenas icónicas de la serie. El único problema que tenía, y que a lo mejor a la gente por eso no les gustó, es que los personajes son muy pequeños, como este que tengo aquí. Son de plástico, la armadura es de plástico, no trae partes de metal, tiene detalles muy bien hechos, trae cambio de rostros, cambio de manos, etc. Incluso como haces dioramas, vienen con pequeños poderes que puedes ocupar para representar las mejores escenas dentro de la serie. Sacaron algunos personajes, no concluyeron la serie la cancelaron como tal. A mí me gustaba mucho, yo sí le estaba juntando, me faltan pocos, no he logrado conseguir todos. Pero a mí me encantó la idea de poder representar esos personajes. Dentro de mi colección también colecciono figuras de Star Wars, es decir que esta escala no es ajena a lo que tengo. Pero justamente a las personas tradicionales, a los compradores tradicionales, les molestó que la escala de la figura fuera más pequeña que los vintage y más pequeña obviamente que los mid-clots. Sin embargo, se entiende que era en el afán de colocar y traer más cosas. Les voy a mostrar dos cajas que tengo aquí para que vean justamente cómo se relacionan los personajes. Una es justamente la de El Caballero del Dragón, que ya lo vimos ahorita en pantalla. Y vemos, tenemos al caballero, puede lanzar los poderes, y lo vemos en ciertas situaciones que nos parecen familiares. ¿Qué es lo que incluye la caja? Incluye una base para colocar a nuestro personaje, incluye una pequeña roca a manera de que sea posiblemente cuando está colgado en el abismo, cuando pelea con Máscara de Muerte de Cáncer, o también puede ser un risco de las cascadas de Rosan. Tenemos la parte para ensamblar pilares, es unos como pivotes que trae cada uno de los muñecos o cada uno de los sets, donde podemos juntarlos y armar pilares para que se soporte cada una de estas bases y hacer un escenario inmenso, hacer un pequeño santuario. Tenemos la base del poder, es decir, la base del dragoncito, junto con su respectivo pilar para aturarlo. El dragón trae dos orificios que puede ser para que lo lancemos en vertical o en horizontal, es decir, puede lanzar el rayo hacia el frente o hacia arriba. Y tenemos el cambio de manos. Notamos aquí que hacen referencia justamente a su lucha con Máscara de Muerte de Cáncer. Y vemos aquí cuando lo está pisando y cuando empiezan a pelear. Había cajas muy pequeñas como esta que casi no trae objetos, pero había otras que eran más grandes, como esta de Máscara de Cáncer. Vemos aquí al Caballero Dorado, vemos aquí a Cáncer contra el dragón de Shiryu, vemos aquí a Máscara de Muerte lanzando las ondas infernales, y cuando Shiryu llega a la habitación de la casa de Cáncer y se encuentra con todos los rostros colgando y demás. Este incluye más cosas. Vemos que trae más plantillas de los pilares. Nos trae dos bases, trae una entrada, trae el techito, por así decirlo, de la casa de Cáncer. Vemos que trae rostros fantasmas, trae el poder, las ondas infernales, trae una agarradera, trae una pinza, una tenaza, cambio de cabello, caras y cambio de manos. Y vemos aquí todos los efectos que puede realizar. Ok, vemos aquí abajo a Seiya y a Shiryu. No salieron todos los personajes justamente por esta cancelación, pero hubo fotografías en internet de alguna presentación que hicieron donde mostraban, vamos a abrirlo para que lo vean, donde mostraban a los personajes de Asgard y a los de Poseidón, que desafortunadamente ya no salieron. Es más, incluso de los de oro faltaron varios por sacar. De precio eran bastante económicos comparados con un mid-clot, costaba el más barato que ellos, alrededor de unos 1,000-1,500 pesos, más o menos entre 50 y 70 dólares aproximadamente, depende con quién lo compraran o cuándo lo compraran. Pero para todo lo que trae todas las piezas es un precio bastante accesible, me parece. No se me hace justa esta crítica que hacen sobre que no lo quieren porque no es de metal, no lo quieren porque es pequeño, no lo quieren porque no se parece a un caballero como tal. Pero siento yo que hasta el acabado está muy bien hecho, está incluso hasta mejor que muchos mid-clots. Vamos a abrirlo, podemos verlo bien de cerca. Los colores son muy llamativos. Es lo más parecido a la coloración del anime que podríamos tener. Y eso es lo que se busca, justamente recrear ese tipo de escenas, ese tipo de batallas. Poner aquí a Shiryu contra Máscara de Muerte. Pero en fin, a la gente no le gustó. Y también, como la gente no lo compra en el mundo, la gente no lo compra en Japón, por ende terminan cancelando la serie. No hay una buena venta, no hay una buena recepción.
Porque si algo ha tenido los Caballeros Zodiacos Saint Seiya en Japón, es que la gente lo compra, es una venta segura. No será tan grande como una figura de Dragon Ball, como un Figuarts de Dragon Ball o como un Mega House de One Piece y demás, pero la gente al menos va y adquiere este producto de una manera bastante aceptable para los números que maneja Bandai. Por ello, justamente siguen sacando las figuras a pesar de que pasa el tiempo, porque tienen un público cautivo que va a ir tras esa figura en particular. No tendrán que anunciarlo tanto, no tendrán que hacer tanta cosa de publicidad o esperando que la gente vaya, porque tienen un fandom muy fiel. Recuerdo una anécdota cuando vino aquí a México el cantante Nobuo Yamada, el cantante del primer intro de los Caballeros Zodiaco. A México han venido los dos cantantes principales de la serie de los Caballeros Zodiaco. Nobuo Yamada, el vocalista del grupo Make Up, y Hironobu Kageyama también estuvo alguna vez en México cantando las canciones de Caballeros Zodiaco. Pero a diferencia de Nobuo Yamada, Kageyama, él es mundialmente conocido por todo lo que canta. Tiene una carrera dentro del anime impresionante, porque ha cantado para Dragon Ball, para One Piece, e infinidad de series, ¿no? Pero Nobuo Yamada no. Entonces cuando viene y le pregunto, porque me tocó entrevistarlo, cuando trabajaba yo para un medio de noticias justamente de anime, de cultura pop y demás, le pregunto qué siente de venir a otro país, de venir a México a expresar justamente lo que él creó hace tanto tiempo. Y me dice que es algo nuevo para él, porque realmente no es nadie en Japón. Esa entrevista fue más o menos por el 2008 y yo no podía creer lo que me decía, ¿no? ¿Cómo es que no eres nadie? Y dices, no, es que ya no es tan grande Saint Seiya como lo es aquí. Dice, ¿por qué razón pegó tanto la serie en México y Latinoamérica? Y dice, no entiendo, y también en Europa. Dice, pero es que es un sentimiento muy bonito, que la gente ama a estos personajes, ama a esta serie y ama lo que yo llegué a hacer, que son las letras de los caballeros, ¿no? Y cuando le pregunté cómo o en qué se basó para realizar las canciones, y justamente él dijo, leí la historia, vi a Seiya y fue lo que tomé en mente. Nada más. Esa fue mi inspiración para crear las letras de esta serie. Justamente Saint Seiya, y me inspiré completamente en Seiya, en lo que él hace, lo que siente y lo que ve. Y es a grandes rasgos es la esencia de los Caballeros Zodiaco. Cada uno nos familiarizamos o nos identificamos con algún personaje en particular, y de ahí que tengamos tanto amor por esta serie. Y solamente para concluir, quiero mostrarles un pequeño recuerdo que tengo de cuando Nobuo Yamada vino a México. Justamente es este manga, el Saint Seiya número 1, edición española. Este lo tengo así, no en versión mexicana, porque un amigo tenía una tienda de coleccionables, de anime y cosas así. Él traía cosas de Japón y de España, y él me vendió este manga. Así lo empecé a comprar con la edición española. Cuando viene Nobuo Yamada, pude haberle llevado un muñeco, no lo tenía en la mano como tal. Sin embargo, se me ocurrió pedirles autógrafo en el manga. Será un detalle un poco diferente a lo que normalmente sería. Y bueno, aquí está el manga firmado por Nobuo Yamada. Un objeto completamente de colección, muy ad hoc a este canal, Wall Collector. Si son fan de los Caballeros Zodiaco, escríbanme, déjenme un comentario, díganme quién es su caballero favorito. Si tienen su colección, qué caballeros tienen. Si consiguieron todos los que llegaron a México, es decir, las versiones españolas, las versiones francesas. Si tienen incluso los bootleg, ¿cuáles tienen? ¿Cuáles les gustan? ¿Por qué les gustan? ¿Qué es lo que les gusta de los Caballeros Zodiaco? Cuéntenmelo aquí en los comentarios. Y si les gustó el video, compártelo, denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Por cierto, se me olvidaba, ya tenemos página en Facebook. Síganme, ahí estaré colocando algunas fotografías de mi colección, algunas figuras que me van llegando, algunas figuras que voy sacando de las cajas y demás, y podemos conversar un poquito más ameno, más que aquí en YouTube. Pueden seguirme ahí. También tendré cosas a la venta, cosas que iré sacando de mi colección o cosas que ya no necesito o que me urge vender. Las voy a colocar dentro de la página de Facebook, así que síganme, vean lo que tengo ahí, puede ser que algo les interese, y sobre todo si son de la República Mexicana, se los podré enviar sin ningún problema. Ya posteriormente veré otro tipo de sitios como Mercado Libre o también en eBay para vender el resto de los coleccionables que pueda llegar a ofrecer. Sin embargo, ahí en la página de Facebook podemos platicar más a gusto, pueden compartirme sus experiencias, pueden compartirme sus colecciones y nos vemos pronto. Adiós.